Recording in progress. Bien, la última clase justamente estuvimos viendo una clasificación general de las fibras ópticas. Primero en los dos grandes grupos, que son la fibra multimodo y la fibra monomodo. Y dentro de cada tipo de fibra tenemos unas clases de fibras ópticas, ¿no? En la multimodo, por ejemplo, tenemos de la OM1 hasta la OM5. En el caso de la fibra monomodo, estas se pueden clasificar, como ya hemos explicado, se pueden clasificar según su característica de atenuación o su característica de dispersión cromática. Hemos visto las principales características de transmisión, como son la atenuación, el ancho de banda y las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones genéricas. A continuación vamos a ver algunos estándares de la industria, las que comúnmente sirven como referencia para la fabricación de la fibra y de los cables de fibra óptica. Bueno, también hay que tomar en cuenta que realmente en la definición de estas especificaciones están involucrados no solamente la propia organización, ¿no? Que es la que se encarga de elaborar el respectivo estándar, sino están también involucrados los mismos fabricantes y se ponen de acuerdo al desarrollo de la tecnología, se ponen de acuerdo para determinar cuáles son las mínimas especificaciones que deberían de cumplir las fibras ópticas, de tal modo que impedir que algún fabricante quede fuera, ¿no? De hecho, que este es un tema relacionado con las posibilidades las posibilidades tecnológicas, ¿no? Que tiene cada fabricante. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los tipos y especificaciones de fibras ópticas multimodo de índice de Dorval. Decimos de índice de Dorval porque son las fibras que realmente están estandarizadas. Ya explicamos el por qué las fibras multimodo de tipo escalón no las tomamos en cuenta, ¿no? Entonces tenemos aquí los principales estándares de la industria, como son la TIA, ¿no? La ISO-IEC, la Organización de Estándares Internacionales, y la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿no? La IEC acá como ente individual, igual acá la TIA, ¿no? Ahora les explico por qué aparece nuevamente por acá la IEC. Creo que algunos estándares de la industria se realizan en asociación entre la ISO y la IEC, ¿no? La Organización de Estándares Internacionales y la Comisión Electrotécnica Internacional. Y cada uno determina determinadas clases, aun cuando son equivalentes, pero le dan sus propias denominaciones. Esa es la parte importante que tenemos que apreciar acá, ¿no? Le dan sus propias denominaciones. Por ejemplo, la TIA, empecemos por la GENET, porque es la que más utilizamos ahora, ¿no? Hay una fibra antigua, ¿no? Que es la fibra FDDI, ¿no? FDDI es una tecnología de transmisión del tipo token ring. FDDI significa interfaz de datos distribuidos por fibra óptica. Una fibra antigua, ¿no? Que era del tipo 62.5/125, ¿no? Que ya casi, o sea, que prácticamente no la utilizamos hoy en día, ¿no?
Luego, digamos, la ISO-IS denomina cada clase como OM1, la O de Optical, la M de multimodo, los clasifica como OM1, OM2, hasta la OM, inclusive hasta la OM5, ¿no? Hasta la OM5. Acá pongo la TIA porque la TIA también adopta estas denominaciones, con la finalidad de no confundir a los usuarios con diferentes denominaciones. La TIA también decidió tomar la misma denominación de la ISO-IS, ¿no? Aun cuando la TIA tenía su propia denominación, ¿no? Como podemos ver acá. La OM1, por ejemplo, la TIA lo denominaba la 492 y 4A, ¿no? A. La IEC, por ejemplo, lo denominaba con la fibra A1B. La ISO-IS lo denomina OM1, que, insisto, la TIA también empieza a adoptar esta denominación. Es importante tener estas equivalencias porque hay algunos fabricantes que optan por denominar la fibra óptica según esta denominación de TIA, no la adoptada, digamos, por convención, ¿no? Y así tenemos la OM2, la OM3, OM4, hasta la OM5. ¿Cuáles son las características de estas fibras ópticas? Como verán, la fibra antigua, la FDDI, de también lo vamos a ver, la FDDI tiene un diámetro de núcleo recuerden que el primer número me indica el diámetro del núcleo, el segundo número me indica el diámetro del revestimiento. Entonces, 62.5, 125, ¿no? La OM1 también es una fibra 62.5, 125. A partir de la OM2, todas las fibras son 50, 125, ¿no? Incluso la última fibra que se desarrolló y que está estandarizada, la OM5, también es 50, 125. Respecto a las características de atenuación, podemos observar que prácticamente no hay diferencia en las características de atenuación. Aquí tenemos los coeficientes de atenuación en decibeles por kilómetro para las longitudes de onda de primera ventana, 850 nanómetros, 1300 nanómetros para la segunda ventana. Los valores entre paréntesis son los valores especificados por la TIA. Los valores que no están dentro del paréntesis son valores que comúnmente proporcionan los fabricantes. Hay que entender que los estándares lo que hacen es limitar los valores que deben de tener determinados parámetros, ¿no? Y los fabricantes lo que hacen muchas veces es mejorar esos valores, ¿no? Bueno, aparte que eso es parte digamos, del acuerdo que llegan las comisiones para establecer los estándares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Corning, que es uno de los fabricantes de fibra óptica, tiene estos valores de 3 decibeles por kilómetro en primera ventana, en 850, y 1 decibel por kilómetro en 1300, y por ahí también tenemos, por ejemplo, otro fabricante, Furukawa, también tiene estos valores, 3 y 1. Entonces, por ahí aparece otro fabricante que no tiene 3 y 1, sino tiene 3.2, 1.2, y por ahí habrá otro que tenga 3.5, 1.5. Es claro que si ponen 3.1 como límite,
según el estándar, lo que va a hacer es sacar del mercado a los que tienen más de 3, más de 1, los va a sacar del mercado. Entonces ahí se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto es, debe tener alguna forma de hecho de poder determinar hasta dónde pueden ser aceptables. Por ejemplo, por ahí de repente hay un fabricante que puede ofrecer, puede asegurar coeficiente de atenuación de 4,2. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? 4,2. Entonces, definitivamente tienen que tener alguna forma de hablar y decir, no, 4,2 no debería de aceptarse, ¿no? Máximos 3,5, 1,5. Y hay muchos fabricantes que están por debajo de este valor, como 3,1, ¿no? Y lo que ustedes pueden observar es que vean que los valores de coeficientes de atenuación, según el estándar de la TIA, todos tienen el mismo límite. 3,5, 1,5, 3,5, 1,5, 3,5, 1. ¿No? O sea, tienen, en todo caso, las características de atenuación son muy similares, ¿no? La industria sí, ¿no? Por ejemplo, sí lo diferencia, ¿no? Una OM3, la industria, los fabricantes, tienen valores de 3,5, 0,8, ¿no? Acá 3,5, 0,8. Acá 3,1, 3,1, 3,1. Entonces, las características de atenuación de todas maneras podemos decir que son bastante similares, ¿no? No hay gran diferencia en coeficiente de atenuación. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el ancho de banda. Vean que la antigua fibra FDDI 62.5, 125 tenía un ancho de banda de 160, 500, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Se entiende que de acuerdo a este cuadro, el primer valor me indica el ancho de banda en 850 y el segundo valor me indica el ancho de banda en 1300 nanómetros, 160, 200. Ya la fibra OM1, que también es una 62.5, 125, ya tiene un ancho de banda mejorado en primera ventana, ¿no? Ya acá tenemos 200 en vez de 160, y acá tenemos 500, ¿no? En 1300 mantienen el mismo valor. Pero luego tenemos, vean la OM3, 500, 500, ya pueden ver ustedes la gran diferencia. En segunda ventana es idéntico, la diferencia está en primera ventana, en 850, ¿no? 500 aquí y acá era 200. Igual tenemos los anchos de banda de las OM3 hasta la OM5, son valores mejorados. Perdón. Observarán en este cuadro que hay dos valores de ancho de banda. Un ancho de banda que le llamamos el ancho de banda OFL y otro ancho de banda que le llamamos el ancho de banda EMB. Ancho de banda EMB. ¿Qué significa esto? También lo tenemos acá a pie de la tabla, lo que significa OFL, ¿no? OFL es el ancho de banda con una inyección sobrellenada. El EMB es lo que se denomina el ancho de banda modal efectivo, que también se lo conoce como el ancho de banda láser. Explico. Lo que ustedes recordarán que en el capítulo 2 explicamos que el ancho de banda de una fibra multimodo, el ancho de banda de una fibra multimodo es inversamente proporcional a la cantidad de modos de propagación.
¿Bien? ¿Recuerdan? El ancho de banda es inversamente proporcional a la cantidad de modos de propagación. Dicho de otra forma, ¿no? El número de modos de propagación influye el ancho de banda de la fibra multimodo. ¿Correcto? La cantidad de modos de propagación, la cantidad de modos que se propagan con una fibra multimodo, no solamente va a depender de las características de la fibra óptica, de los parámetros estructurales de la fibra óptica, como ya hemos explicado acá en el capítulo 3, ¿no? Sino también va a depender de la inyección de luz desde la fuente. Y acá podemos tener dos condiciones que justamente diferencian el OFL y el EMB. Una condición de inyección es que la fuente de luz tenga un patrón de radiación bastante amplio que prácticamente ilumina todo el núcleo. Por ahí viene el término de OFL, ¿no? Inyección de luz, ¿no? Sobrellenado, lo que significa es que esta es una condición en la cual prácticamente todo el núcleo es iluminado por la fuente de luz. Para que la fuente de luz ilumine todo el diámetro del núcleo, toda la sección transversal del núcleo, tiene que tener un patrón de radiación amplio, que es justamente el caso de los LED, los diodos emisores de luz. Pero ¿qué pasa cuando tengo una fibra, perdón, una fibra multimodo? Pero en vez de tener una fibra multimodo, tengo acá una fuente de luz láser. El láser se caracteriza porque su patrón de radiación es bastante angosto, que prácticamente va a iluminar solamente una parte del núcleo de la fibra óptica. La emisión láser está bastante concentrada, ¿no? A un espacio bastante restringido, entonces va a iluminar solamente una parte. En este caso, entonces, la cantidad de modos que se generen va a ser menor, ¿no? Dado la cantidad de haces que inciden sobre el núcleo de la fibra óptica, es mucho menor que en el caso de un LED. Entonces, en el caso de que utilicemos un láser, la cantidad de modos que se propagan va a ser mucho menor que en el caso de un LED. Y como hace un momento repetíamos, si la inyección láser da origen a un menor número de modos de propagación, entonces el ancho de banda es mayor que cuando utilizamos un LED. Con un LED da origen a un mayor número de modos de propagación, por lo tanto vamos a tener un menor ancho de banda. Esa es la diferencia entre el ancho de banda OFL y el ancho de banda EMB. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que vamos a tener una gran diferencia entre un ancho de banda con LED, OFL, y el ancho de banda con láser. Vean que hasta la OM2, simplemente teníamos un ancho de banda OFL, ¿no? Lo cual significa que estos anchos de banda estaban relacionados con el uso de transmisores LED. Pero cuando las tasas de transmisión binaria son altas, los LED ya no tienen el tiempo de respuesta adecuada para transmitir a altas velocidades.
empezamos a utilizar láser. Y eso entonces lleva, por ejemplo, que la fibra OM3 puede tener un ancho de banda en OFL, o sea, bajo inyección de LED, de 1500 MHz en 850 y 500 en 1300, ¿no? 1500 en 850 y 500 en 1300. ¿No? Pero si nosotros le aplicamos un láser, pero en 850. Vean, esto está especificado para 850, primera ventana. Vean el ancho de banda. 2000 MHz. Mayor que el ancho de banda que obtenemos de la misma longitud de onda, que es 850, mayor que a este valor, que es 1500. Por eso estas fibras, también se lo conoce como fibras optimizadas para el láser a 850 nanómetros. Vean la denominación, es típico esta denominación. Fibra óptica optimizada para el láser a 850 nanómetros. Es decir, son fibras que presentan su mejor atenuación, que es de 2000 MHz en el caso de la OM3, que presenta un ancho de banda de 2000 MHz kilómetros, siempre y cuando utilicemos un láser como transmisor y que este láser genere longitudes de onda de 850 nanómetros. ¿Correcto? Y así tenemos la OM4 con ancho de banda de 4700, esto es 850 con láser, y tenemos también la fibra OM5 también con el mismo ancho de banda de 4700. Vean que si bien es cierto, las características de atenuación son idénticas, están dentro del mismo orden de magnitud, pero la diferencia está en el ancho de banda. ¿Qué es lo que lleva a este digamos, desarrollo? ¿O qué es lo que lleva digamos, a diseñar y fabricar nuevos tipos de fibra óptica? Lo que ya hemos venido explicando. Las fibras ópticas se empiezan a desarrollar en función de las necesidades, no solamente de cubrir mayores distancias, sino también para cubrir las capacidades de transmisión que cada vez son mayores, como ya hemos explicado. Hemos pasado de 10 megabits, pasamos a 100 megabits, luego a 1 giga, de 1 giga pasamos a 10, de 10 pasamos a 40, de 40 pasamos a 100, y actualmente estamos en 400 gigabits. Entonces, bajo esa demanda, o esas exigencias o requerimientos, entonces ya necesitaba desarrollar una fibra óptica que pueda tener el ancho de banda suficiente, ¿no? Y empecemos a explicar, por ejemplo, aquí, el salto de la OM1 a la OM2. ¿Cuál es la razón? Lo explicamos también en la clase pasada, cuando hablamos de la clasificación general de la fibra óptica. ¿Por qué este salto? Miren, 200 MHz por kilómetro en 850 y 500 MHz en 1300. Y pasamos a una nueva clase de fibra que es la OM2, que tiene 500 en 850, mayor que la OM1, pero en segunda ventana se mantiene en el mismo valor. Esto lo explicamos en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es la razón? Que para cubrir aplicaciones de 1 gigabit por segundo, en distancias de 500, alrededor de los 500 metros, necesitábamos una fibra con un ancho de banda de 500 MHz, kilómetro.
Pero eso obligaba, porque con 200 no cubríamos transmisiones de 1 gigabit por segundo en distancia de 500 metros. La única forma de poder cubrir esa distancia de 500 metros con una transmisión de 1 gigabit por segundo era operar en 500 acá, operar en segunda ventana, donde la fibra óptica tiene un ancho de banda de 500 MHz/km. Pero el inconveniente ya venía de la parte económica, que la fuente de luz con mayor longitud son más costosas. Entonces, eso llevó a que la industria buscara, desarrollara una fibra óptica que tenga un ancho de banda de 500 MHz en 850, lo cual es una fuente de luz más, digamos, más económica. Entonces, teniendo la fibra óptica un ancho de banda de 500 MHz por kilómetro, en 850, esto va a permitir que podamos transmitir en primera ventana, en 850 nanómetros, podamos transmitir 1 gigabit por segundo en una distancia de 500 metros, ¿no? Sin necesidad de utilizar la segunda ventana donde la fuente de luz es más costosa, ¿no? Ese fue, digamos, el salto que hicimos de la OM1 a la OM2. Pero resulta que luego vienen las aplicaciones 10 gigabit. Con los 10 gigabit operando en primera ventana, no llegamos ni a 100 metros, digamos, ¿no? A los cálculos más o menos a 80 metros. Entonces, con eso podríamos cubrir algunos edificios de altura baja, pero los grandes edificios, podemos tener altura, digamos, en el recorrido de cable, ¿no? Podrían ser más de 100 metros, lógicamente ya no nos servía. Menos en una aplicación de campo, ya no nos servía. Entonces, eso llevó al desarrollo de la fibra OM3, el cual, vean que ahora tiene un ancho de banda optimizado, por eso acá hablamos del láser. Siempre que utilicemos un láser, va a tener un ancho de banda de 2000 MHz por kilómetro. Con este ancho de banda, nosotros podemos cubrir distancias, para los 10 gigabit, podemos cubrir distancias del orden de los 300 metros. 300 metros, ese alcance está dentro de los alcances típicos para un centro de datos, porque realmente la fibra multimodo lo podemos utilizar en distancias relativamente cortas, pero con capacidad de transporte muy alta. En el caso de los data centers, en promedio, según las estadísticas de la industria, ¿no? Los data centers en promedio no superan los 200 metros. ¿No? Con 300 metros podemos cubrir una aplicación típica de un data center, ¿no? Vean, por favor, que acá todo esto siempre y cuando estemos operando en 850 y utilicemos un láser. Pero igual, como ya he mencionado, la tendencia era a seguir aumentando la capacidad de transporte y se desarrolla la tecnología de los 40 gigabits, de los 100 gigabits. Entonces, con los 40 gigabits, 100 gigabits por segundo, ya prácticamente esta fibra OM3 ya prácticamente no cubría, por lo menos para las aplicaciones de los centros de datos, ¿no? Entonces se desarrolló la fibra OM4, justamente las aplicaciones de 40 y 100 gigabits se desarrolla la fibra OM4, cuyo ancho de banda optimizado, porque vean que igualito se le sigue llamando fibra optimizada para el láser. El BCC es un tipo de láser, ¿no? Después vamos a ver en el capítulo 5. Es una fibra optimizada para el láser, pero siempre que operemos en 850 nanómetros. Entonces, la fibra OM4, vean que tiene un ancho de banda optimizado de 4700 MHz en vez de 2000 que tiene
la fibra multimodo OM3. Pero después de los 100 gigabits vienen los 400 gigabits. Ahora, también tomen en cuenta que las tecnologías no es que ya se desarrolló una fibra óptica, como por ejemplo en este caso la OM4 se desarrolló para los 100 gigabits, con lo cual podíamos cubrir distancias del orden de los 125 metros. 125 metros. Pero la industria no se queda ahí, nos dice, pero bueno, pero está bien, uno desarrolló la OM4 que me permite pasar 100 gigabits en distancia de 125 metros, pero requiero aumentar la capacidad de transporte. Puedo seguir utilizando la OM4 y está estandarizada, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué pasa cuando queremos mejorar el desempeño del sistema, ¿no? Aumentar la capacidad de transporte de la fibra óptica multimodo. Entonces, esto justamente lleva al desarrollo de la OM5. Si bien es cierto, tiene el mismo ancho de banda, vean que tiene el mismo, en 850 tiene el mismo ancho de banda, ¿no? Una de las curvas características de ancho de banda de esta fibra es la siguiente, ¿no? Si ustedes grafican acá, ancho de banda, en función de la longitud de onda, el ancho de banda puede tener un valor pico acá, ¿no? Y su valor pico de ancho de banda, en función de la longitud de onda, está en 850. El valor pico, o sea, el máximo ancho de banda está en 850, ¿no? Por eso decimos que es una fibra optimizada para el láser a 850, porque es ahí donde presenta su máximo ancho de banda. Pero en el caso, vean que en el caso de la OM3, el ancho de banda es el mismo, lo cual es donde está la diferencia. La diferencia está en la siguiente, que esta fibra óptica multimodo tiene características mejoradas en ancho de banda, no solamente en 4700, perdón, no solamente en 850, sino en todo el espectro que va de 850 a 950. Su característica de ancho de banda, ¿no? Más o menos tiene esta forma. Tiene características mejoradas de ancho de banda en 850 a 950. Además, sus características de dispersión cromática también son mejoradas. Recuerden que eso también lo explicamos, ¿no? Cuando las tasas de transmisión de binario o la velocidad de transmisión de datos son muy altas, la dispersión cromática ya empieza a tener mayor efecto o producto de la velocidad de transmisión binaria, el límite de la dispersión cromática, la tolerancia a la dispersión cromática se reduce. Entonces, no solamente en términos de ancho de banda, sino en términos de dispersión cromática, de tal manera que nosotros podamos utilizar WDM en todo este rango de longitud de onda. Generalmente son 4 lambdas que utilizamos, o 4 portadoras, ¿no? De tal manera que cada portadora pueda llevar 100 gigabits. De 4 portadoras por 100 gigabits nos va a dar una capacidad de transporte de 400 gigabits. O sea, para aplicar WDM necesitamos un espectro y necesitamos que las características de la fibra estén optimizadas dentro de ese espectro. ¿No? Por eso la diferencia. Esa es la diferencia. Aun cuando los valores de ancho de banda en 850 sean los mismos. Pero la OM5 tiene características mejoradas dentro del espectro de 850 a 950 nanómetros. Está claro, jóvenes, esa es la gran diferencia entre las fibras ópticas, entre las diferentes clases de fibras ópticas.
Bien, como referencia acá también tenemos las características de una fibra multimodo de índice gradual 50-125 según la recomendación G651 de la UIT. Acá también quiero expresarles digamos, por lo menos no es un cuestionamiento, es una pregunta que me he hecho que hasta ahorita, verdad que no sé la razón por qué la UIT, siendo una entidad de recomendaciones, ¿no?, con respecto a telecomunicaciones, una entidad que elabora estas recomendaciones, y siendo una entidad cuyas recomendaciones están relacionadas con las redes públicas de telecomunicaciones, o sea, está relacionada con redes de fibra óptica, digamos, de mediana o larga distancia y alta velocidad de transmisión binaria. Por consiguiente, está relacionado, digamos, en ese tipo de aplicaciones. La fibra óptica que utilizamos es la fibra monimodo. O sea, todas las redes públicas de telecomunicaciones, todas utilizan fibra monimodo, ya sea por las capacidades de transporte a las altas velocidades de transmisión de datos o las grandes distancias. Entonces, está relacionado con ese tipo de aplicaciones. Y por lo tanto, las fibras que comúnmente utilizamos, que puede ser de una u otra clase, pero son fibras monimodo. Y mi pregunta es, ¿por qué UIT mantiene todavía dentro de sus recomendaciones, mantiene recomendación con respecto a la fibra multimodo? Si en las redes públicas no utilizamos fibra multimodo. Pero todavía lo mantiene. O sea, ustedes entran a la página de la UIT, van a ver que está todavía, es una recomendación que está activa. Cuando la recomendación ya está obsoleta o ya no aplica, simplemente lo retiran, ¿no? Pues esta no, todavía continúa. Yo no sé, realmente no sé por qué. Como les digo, en las redes públicas de telecomunicación no utilizamos fibra multimodo. De todas maneras, nos sirve como una referencia. Lo que sí podemos decir que esta fibra, que fue inicialmente estandarizada para su uso en las primeras redes de telecomunicaciones, ¿no?, sirvió como referencia para la estandarización de fibra óptica en las redes LAN, ¿no? Acá también que dice, o sea, ¿no?, TIA está relacionado con redes de local, ¿no? UIT con las redes públicas de telecomunicaciones. IEC, en el caso de la IEC, tiene estándares que están ligados a las redes de área local y también tiene estándares que están ligados a las redes públicas de telecomunicaciones. Y eso es lo que tenemos que siempre diferenciar, ¿no? Yo les dejo una recomendación, ¿verdad? Que cuando ustedes desarrollen un proyecto, entren en actividad profesional, una de las digamos, una de las principales actividades cuando iniciamos un proyecto es la identificación del estándar, del estándar o la recomendación, la norma o el código que aplica el proyecto, ¿no? Y creo que ya les he comentado, ¿no?, unos inconvenientes cuando hay profesionales que, si le podemos llamar profesionales también, ¿no?, que elaboran un proyecto y copian los estándares de otros proyectos, pero que no aplican al proyecto que se está tratando. Y eso es verdad que genera bastante problema. Mencionar en un proyecto, un estándar, una recomendación equivocada, simplemente lo va a llevar digamos, a conflictos, ¿no?, diferentes entre las diferentes partes que participan en el proyecto. Entonces, TIA está dirigido a redes de área local, la UIT está relacionada a la red pública de telecomunicaciones. De esta manera nos sirve como referencia y sirvió como referencia
para la industria, las redes, digamos, comerciales o privadas, sirvió como referencia para la fabricación de las fibras ópticas. Vean que inclusive en la industria de las redes de área local nosotros nos iniciamos con fibra de 62.5-125, porque en esos tiempos la 50-125 que ya estaba desarrollada y se había aplicado, ¿no? Es más, esta fibra se instaló en el año 1983 en Argentina y aquí en el Perú se instaló en el año 1986. Nosotros utilizamos fibra multimodo. En el cinturón digital óptico de Lima, utilizamos fibra multimodo. Pero la industria, para las redes, digamos, comerciales, las redes de área local, optó por la 62.5-125 con ancho de banda de este orden, ¿no? 160-500, 200-500. ¿Y por qué no optó por la 50-125? Por la 50-125 ya hemos explicado la razón. Una 50-125 tiene un menor diámetro, por lo tanto tenemos un menor número de nodos de propagación y siempre va a tener un mayor ancho de banda, ¿no? que una 62.5. Vamos a tener siempre un mayor ancho de banda. Pero se optó justamente por la 62.5-125 porque con eso era suficiente para cubrir las necesidades de esos tiempos. Pero después, nuevamente, aumenta la capacidad de transporte, aumenta la distancia, necesita un medio de transmisión con características mejoradas y no se desarrolla, ¿no? Sino se toma como referente a la 50-125 que ya había sido desarrollada, y no solamente desarrollada, sino ya había sido utilizada. Como ejemplo, estoy diciendo que acá en el Perú, 1986, nosotros ya habíamos instalado acá en Lima toda una red de fibra óptica, ¿no? Con fibra de 50-125. Entonces se vio como referencia, ¿no? Entonces tenemos la fibra según la OIT, diámetro del núcleo 50 micras, diámetro del revestimiento 125 micras, muy similar al caso de la industria, digamos, las redes de área local, ¿no? Los errores de concentricidad, no circularidad, núcleo de revestimiento que tienen que ver mucho con las atenuaciones de empalme, ¿no? Y la atenuación, en general, la atenuación de condiciones ópticas. Perfil de índice de reflexión parabólico, que es el estándar. Apertura numérica entre 0.20 o 0.23, muy similar a lo que vimos según la industria de la red de área local, ¿no? Las características de lo largo de fabricación, vean, primera ventana, 0.85, 850 nanómetros, y acá 1300 nanómetros. Valores máximos, 4 decibeles por kilómetro, acá tenemos valores mínimos entre 2.5. Vean que los otros estándares están, la IEC, la ISO, la TEIA, están dentro de este rango, ¿no? Según la TEIA, estamos en 3.5, ¿no? que está intermedio entre estos valores, ¿no? En la segunda ventana, vean, está entre 0.5 y 0.8 con valor mínimo, valor máximo 2. TIA acá está en 1.5, está también en intermedio, ¿no? Ancho de bandas, mayor de 1000, en el caso de las fibras en primera ventana, valor máximo, valor mínimo 200, ¿no? Ahí estamos más o menos en el orden de la OM3, ¿no? Igual en segunda ventana tenemos 2200, ¿no? Vean el coeficiente de dispersión cromática. Para la segunda ventana es 6, en 306, en 850 es 120, ¿no? ¿Por qué en 1300 es menor? A ver, ¿ya alguien lo identifica? ¿Por qué en 1300 es menor? A ver, por favor. A ver, vayan bajando un ratito que voy a los servicios.
Hasta las 9:15, pero ahorita voy a dar un descanso a las 8. A ver, jóvenes, ¿alguien tiene la respuesta? Porque está cerca a la longitud de onda de dispersión cero. Perfecto, porque está cerca de la longitud de onda de dispersión cero. Perfecto, esa es la razón. Y en el 0,85 que está lejos de la longitud de onda de dispersión cero, vean el valor que tiene 120 picosegundos, un valor bastante alto, ¿no? Por eso es que vean cómo está relacionado, ¿no? Nosotros hace un momento hemos explicado que las fibras multimodo optimizadas para 850 tienen que ser un láser, ¿no? Justamente porque para compensar, pues estamos operando en 850, donde la dispersión cromática de la fibra es alta, de una manera de compensar o reducir el efecto de esta dispersión es utilizando fuentes de luz como el láser, que tiene una anchura espectral muy reducida. Por eso que tiene que ser 850 el láser. No puede ser un LED. Si no, no podríamos cubrir esa velocidad que estamos hablando de 10 gigabits, 40, 100 gigabits. Tiene que ser un láser también. Correcto, esto según la UIT, ¿no? Luego tenemos, así como teníamos para la fibra multimodo, tenemos acá los estándares para la fibra óptica monomodo. Igual tenemos acá la IS, vean la IS, la UIT y la TIA. Tenemos igual diferentes clases de fibras ópticas, ¿no? En el estándar de la IS que se cita acá, la 6793250, se definen diferentes clases de fibras ópticas monomodo, según sus características de atenuación o según sus características dispersivas. Igual la UIT, ¿no? En las recomendaciones en la serie G, ¿no? Se clasifican las fibras ópticas según sus características de transmisión, ¿no?
Y la TIA lo clasifican como la OS1, y solamente tomando en cuenta que la TIA está ligada a las redes de área local, que por lo general son de distancias relativamente cortas, entonces no hay una variedad de fibras ópticas, ¿no? Tenemos dos tipos, dos clases nada más, la OS1 y la OS2, ¿no? Tenemos primero una fibra monomodo de dispersión cromática estándar, que ya hemos explicado de qué se trata esta fibra. La fibra monomodo de dispersión cromática estándar, que según la IEC corresponde a la clase B11, y según la UIT corresponde a la clase G652A y la G652B. Tenemos también la fibra monomodo con longitud de onda de corte desplazada. Vamos a ver que esta fibra también se le conoce como la fibra de atenuación optimizada. Esta fibra de atenuación optimizada, ven que igual acá es una B12, acá es la G654, ¿no? No podemos saber por qué. Aún dentro de un tipo tenemos también varias clases, ¿no? Acá tenemos la clase B y la clase C. La fibra monomodo con pico de agua reducido, con pico de agua cero, también llaman algunos, que ya hemos explicado de qué se trata, también igual, ¿no? Tenemos acá la B13, en el caso de la IEC, en el caso de la UIT, en la G652C y D, ¿no? Y en la TIA, en la OS2. ¿Cuál es la diferencia entonces a partir de acá? ¿Cuál es la diferencia entre una G652A y B con una G652C y D? La diferencia está, ¿no? De manera hay que resaltarlo, para acá, obvio, que la G652C y D es una fibra con pico, que no tiene pico de atenuación, ¿no? Por la introducción de moléculas de agua. La A y la B sí tiene ese pico de atenuación. Y eso es lo que tenemos que nosotros que tener claro, ¿no? La C y D es un pico de agua reducido, por lo tanto, tengo con la G652C y D, tengo disponible la banda E. No, con la G652A y B no, porque tiene un pico de atenuación. Después tenemos la fibra monomodo de dispersión desplazada, que también ya explicamos, cuando hablamos de la dispersión cromática, y la corresponde a la G653, ¿no? en la UIT. La fibra monomodo de dispersión desplazada no nula, que también explicamos, corresponde a la G655, ¿no? La B4 en la IEC, la G655 en la UIT. Luego tenemos la fibra monomodo de dispersión nula para transporte óptico de banda ancha. Esta es una fibra muy similar a la fibra G655, muy similar, porque vean que ambas son fibras monomodo de dispersión desplazada no nula, ambas son de acá. Pero la G656 tiene una característica de ampliación de ancho de banda, o sea, tiene características mejoradas respecto a los efectos no lineales. Recuerden que ¿qué es lo que lleva el desarrollo de la fibra G655? ¿Qué es lo que llevó el desarrollo de la fibra G655? El uso del WDM, ¿no? El uso de amplificadores que creaban un mezclado, ¿no? Conocido como el mezclado de las cuatro ondas, que finalmente lo que hacen es agregar ruido al sistema, ¿no? Esa fue la razón por la cual pasamos a la G655, ¿no? Pero entre la G655 y la G656, las características son similares. La diferencia está en que la G656 tiene esta característica, pero en un ancho de banda espectral más amplio, lo cual significa que se puede extender la capacidad de transporte, se puede ampliar la capacidad de transporte. Claro que la G656
Si con la G655 podemos tener una capacidad de transporte inmensa, ¿por qué queremos una G656 con una capacidad de transporte más amplia? ¿Por qué? Porque hay aplicaciones donde realmente esa capacidad de transporte cada vez es mayor, ¿no? Me estoy refiriendo a los enlaces intercontinentales, intercontinentes. Tenemos requerimos una capacidad de transporte muy grande, ¿no? Eso justamente llevó a la fibra G656. Lo cual, lo que estamos diciendo es simplemente que la G656 es una fibra óptica que está dirigida a aplicaciones en general, donde se requiere una capacidad muy grande que no la puede cubrir la G655, ¿no? Que generalmente son los enlaces intercontinentales. ¿Correcto? Es la parte que yo voy a seguir insistiendo con la mejor de las intenciones. Hace varios años atrás salió ¿cómo se llama? Surgió una idea que hasta ahorita no lo he visto, que lo han puesto en práctica, porque parece que no llegaron a reglamentarlo, pero les comento, es muy importante para ustedes esto, mira. ¿Qué pasa? Como vamos a ver después en el capítulo 4, tomando en cuenta que el cable de fibra óptica es totalmente dieléctrico, no es susceptible a las interferencias electromagnéticas, tomando en cuenta sus características también de peso liviano, se desarrolló un cable que le llamamos el cable ADCS. Estoy hablando de cable ahora, ¿no? El cable ADCS es un cable autosoportado totalmente dieléctrico. Este cable se desarrolló con la finalidad de poder utilizar, como vimos en la foto hace un momento, era un cable ADSS. Lógicamente tenía que ser un cable ADSS, ¿no? Porque estaba cerca de una línea de 60.000 voltios. Y justamente esa era la idea, ¿no? De que si yo tengo líneas eléctricas acá, yo puedo utilizar un cable ADSS utilizando la misma infraestructura, lo cual va a implicar una reducción de costos, ¿no? Que justamente ha sido la premisa de la dorsal de fibra óptica del Perú, prácticamente, yo diría el 90%, un poco más, de todas las instalaciones de los 14.000 kilómetros, prácticamente usan infraestructura de las líneas eléctricas. ¿Correcto? Entonces, tomando en cuenta esta tecnología de cable, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo muy bien, en una etapa dijo muy bien, si tenemos esta solución tecnológica, ¿por qué no reglamentamos para que las empresas eléctricas, todas las empresas eléctricas, cuando hagan una ampliación, hagan una mejora, ¿no? Y instalen fibra óptica, hay varias opciones, instalen fibra óptica, o las empresas eléctricas instalan su propia fibra óptica. El ministerio decía, ¿saben qué? Vamos a reglamentar para que las empresas eléctricas, yo voy a utilizar un término que es mi percepción, no es lo que exactamente dice ese proyecto de reglamento que salió inclusive publicado, ¿no? Yo voy a empezar mi percepción, ¿no? Prácticamente obligaba a las empresas eléctricas a decir, ¿sabes qué? Me vas a poner, dentro de la estructura del cable vas a considerar una determinada cantidad de fibras que va a ser para el Estado. ¿Sabes que tú vas a hacer una ampliación, una mejora? Me vas a poner 10 hilos más para el Estado. Con la finalidad, lógicamente, del Ministerio de poder utilizar esa fibras ópticas para poder
extender el servicio de telecomunicaciones a las zonas no rurales, ¿no? Entonces me tocó justamente que en esos tiempos estaba manejando un proyecto acá en Lima, para en ese tiempo el NOR, y el NOR estaba haciendo un enlace de fibra óptica entre no me acuerdo, Chavarría se llama la sede, si no me equivoco. Chavarría. Creo que está por San Martín, me parece que está. Chavarría, no, realmente no me acuerdo del distrito. Yo he ido a esta zona, ¿no? Por lo tanto, cuando hicimos esta instalación de Chavarría, es una subestación, había un enlace hacia la estación, hacia una subestación que se llama la subestación UNI. Esta subestación UNI está por la altura de Caquetá, ¿no? La altura de Caquetá, antes de Caquetá, lógicamente. No me acuerdo de la zona, pero es un lugar bastante peligroso acá, ¿no? Esta zona. Era este enlace. Este enlace no tenía, y no me falla la memoria, no tenía ni 7 kilómetros. ¿Y saben lo que estaba reglamentando el ministerio? No solamente le decía en ese proyecto, porque yo vi a nivel de proyecto, estaban poniendo que la fibra óptica debería ser una G655. Una G655, que es una fibra optimizada para sistema de transporte de larga distancia con alta capacidad de transporte. Tuve la oportunidad, inclusive porque después de trasladar a Occitel, yo tuve la oportunidad de ir, de sustentar, ¿no? Así, ¿por qué no la G655? ¿Y cuál es el inconveniente? Mira, que en este enlace de 7 kilómetros, porque tenía este caso real que en ese momento tenía, le decía, mira, a ver, ahorita estamos implementando un enlace acá. Tú le estás pidiendo, según esto, le estarías pidiendo que ponga una fibra G655. Pero para 7 kilómetros y con las aplicaciones que tiene del NOR, él no necesita una fibra G655. Estaría sobre, y va a pagar por una fibra que no la necesita. No se puede extender. O sea, miren ese pensamiento. O sea, que es lo que he visto mucho, ¿no? Dice, no, la fibra G655 es lo mejor. Eso es lo mejor, es relativo. La G655, aquí en esta aplicación, es lo peor. Lo peor, lógicamente, desde el punto de vista económico, no es lo peor. Está totalmente sobredimensionado. Entonces, no puede ser. Para mí, mi sugerencia era de que cada proyecto debería, porque sí me parecía una buena idea, ¿no? Y con el fin de, pero eso lo hacen en otras partes del mundo también, con el fin de reducir costos, ¿sabes qué? Mira, pedirle a las empresas privadas que pongan una cantidad de fibra, lógicamente alguna compensación, algo ahí, ¿no? Me parecía como una buena idea, pero no de esta forma, ¿no? Había que para mí, cada proyecto tenía que evaluar de una manera independiente para poder determinar qué tipo de fibra y que el Estado lo pueda utilizar, ¿no? Cuento lo que quiero decirles es que cada fibra tiene determinadas características para las cuales han sido diseñadas, ¿no? Y no es simplemente que porque es lo mejor, porque tienen las mejores características dispersivas, ya eso lo tengo que poner, ¿no? Eso lo pongo en mi proyecto, no es así, ¿no? Bien, este es el caso de la G656. Luego viene la fibra monomodo no sensitiva a las pérdidas por curvatura. Esto justamente se desarrolla, y vean la denominación que le dan, así le llaman la fibra monomodo, no sensitiva a pérdidas por curvatura para redes de acceso. Esta es una fibra que se desarrolló, ¿no? Con
el despliegue, con el aumento en el despliegue de las redes FTTH, ¿no? Vean ustedes que en el caso de las redes de acceso, las redes FTTH, los cables de fibra óptica cuando ya llegan a las casas, tienen una serie de obstáculos que salvar. Los recorridos de los cables son bastante digamos, irregulares relacionados con las curvaturas, cambios de dirección cuando entran a la casa. Basta que ustedes miren, salgan a la calle y vean cómo es que los cables están, justo cuando entran a la casa, vean cómo están los cables. Entonces, ¿por qué? Porque es un espacio restringido. No tengo todo el espacio posible para poder hacer todas esas acometidas, esas bajadas, ¿no? Entonces, como el cable, digamos, en esta parte de la red, va a ser instalado bajo diversas condiciones, digamos, de cambios o trazados irregulares, están sujetos a manipulación también, se instalan en espacios restringidos. Entonces, es probable que estén sujetos a las curvaturas y por lo tanto la atenuación que generan las curvaturas. Un cable de fibra óptica, digamos, digamos, de los otros tipos, como por ejemplo la fibra monomodo de dispersión cromática estándar, permiten, por ejemplo, que la fibra óptica puede tener radios de curvatura del orden de los 30 milímetros, o sea, menor no, del orden de los 30 milímetros, como mínimo, ¿no? Con un radio de curvatura de 30 milímetros, hablando de curvatura de la fibra, no del cable, la atenuación puede ser del orden de 0.5 decibeles. ¿No? Si nosotros reducimos ese radio de curvatura, la pérdida va a ser mayor, ¿correcto? Entonces, 30 milímetros, ¿no? ¿Saben cuánto es el radio de curvatura que tolera una fibra de este tipo, que según la UIT, la G657, tolera pérdidas del orden de 7 milímetros, 7.5 milímetros, con pérdida de 0.5 decibeles. O sea, por eso decimos que es no sensible a las pérdidas por curvatura, ¿no? Realmente no existe eso, ¿no? No es que no sean sensibles, simplemente que puede tolerar un radio de curvatura más pequeños con pérdidas o atenuaciones menores, ¿no? Por eso le llaman la fibra monomodo no sensitiva a pérdida de curvatura para la red de acceso. Fue justamente conceptual, diseñado para las redes de acceso, la red FTTH. Aquí podemos ver las características de la fibra monomodo según la UIT. Y pueden ver acá la fibra G652, que es la fibra de dispersión cromática estándar, las 4 clases, A, B, C, D. La fibra de dispersión desplazada, la G653, que también ya hemos explicado que consiste, tiene solamente 2 clases, una clase A y la clase B. Igual tenemos la fibra de atenuación optimizada, ¿no? Que es la G654. Pues tenemos la fibra de dispersión desplazada no nula, que es la G655, y la fibra de dispersión no nula para transmisión o para transporte óptico en banda ancha, ¿no? La G656. Podemos ver primero acá los parámetros estructurales, los parámetros ópticos, ¿no? Diámetro del núcleo, diámetro del campo modal, diámetro del revestimiento, los errores de concentricidad, no circularidad. Aquí vean las longitudes de onda de corte. Por ejemplo, una fibra de dispersión cromática estándar tiene una longitud de onda de corte de 1.26, que es más o menos lo que ya habíamos indicado antes, ¿no? Igual la fibra de dispersión desplazada tiene una longitud de onda de corte de 1.27, ¿no? Lo cual, nuevamente, sustenta por qué nosotros no podemos operar como fibra monomodo en la primera ventana, ¿no? La longitud de onda de corte es de 1.27.
Vean que en el caso de la G654, la G655 y la G656, las longitudes cortas son superiores. Lo cual, por ejemplo, en el caso de la fibra de atenuación optimizada, esta longitud de corte nos indica no solamente que esta fibra no va a operar como fibra monomodo en primera ventana, sino también en segunda ventana. ¿Por qué? Porque su longitud de onda de corte es del orden de 1.53. Lo que indica es de que, entonces, en 1310 nanómetros no va a operar como fibra monomodo. Correcto. Igual a las otras fibras, 1.45. Acá también 1.45. Tenemos acá las características de transmisión de los diferentes tipos de fibra óptica de la G652 hasta la G656. Características de transmisión como son el coeficiente de atenuación en decibeles por kilómetro, el coeficiente de dispersión cromática y el coeficiente PMD, ¿no? El coeficiente PMD. En lo que respecta a la atenuación, observarán que el coeficiente de atenuación en segunda ventana, en 1310, toma un valor un poco mayor, ¿no? Menor de 0,4, y en tercera ventana, donde toma el valor mínimo, es menor de 0,3, ¿no? En ese orden, con excepción de acá la A y la B, que está un poquito más alto, ¿no? La A y la B, que son fibras con pico de agua, ¿no? La C y la D son fibras sin pico de agua. Igual acá, se entiende que la fibra G653 y la G654 son fibras que están optimizadas para la tercera ventana, por eso que no mostramos acá pérdida en 1310, solamente en 1550, ¿no? Y acá menor de 0,35, menor de 0,30. Igual en el caso de la fibra G655 y la G656, no están en ese mismo orden, ¿no? Pero acá hay uno que se diferencia entre todos, ¿no? ¿Cuál es? La fibra de atenuación optimizada. Vean que tiene un valor menor de 0.22. En comparación a las otras, que acá es menor de 0.3 y por este lado menor de 0, menor de 0.3, acá menor de 0.35, ¿no? La fibra de atenuación optimizada tiene menor de 0.22. Nuevamente acá insisto en este tema, ¿no? De lo relativo que son. Alguien podría decir, si lo vemos desde el punto de vista totalmente numérico, desde el punto de vista aritmético, podríamos decir, caramba, pero 0,3 a 0,22 no hay mucha diferencia. Pero insisto, eso es relativo, ¿no? Depende cómo influyen esas cantidades, ¿no? Lo veo como número 0,30, 0,22 son 8 centésimos de diferencia. Ya podría, pero ¿cuál? No, yo no puedo aproximar. No. Porque la diferencia en pérdida entre 0,3 y 0,22, insisto, es 0,08. ¿0,08 qué? Decibeles por kilómetro. Entonces, si esto, por ejemplo, no tiene mayor influencia, ¿no? 2 kilómetros sería 0,16 decibeles. Pero ¿qué pasa si son 50 kilómetros? Entonces ahí ya tiene un efecto, ¿no? Tiene una influencia. 50 decibeles, 50 kilómetros a 0,08, estamos hablando de una diferencia de 4 decibeles. Y eso es bastante. ¿Y por qué podemos decir que es bastante 4 decibeles? A ver, por favor.
Otro declive bastante porque solo 3 decibeles significa una reducción de potencia en la mitad. Los 4 decibeles significa que la potencia se reduce más de la mitad. Ya tiene, eso es bastante, ¿no? Por ello es que podemos decir que esta fibra es una fibra de atenuación optimizada, la G654. Ahora, en lo que respecta a la dispersión cromática, como hemos visto, en el caso, por ejemplo, de la fibra de dispersión cromática estándar, se presenta sus mejores características de dispersión en segunda ventana, ¿no? 3.5. Si pasamos a la tercera ventana, toma valores del orden de 20. ¿No? La fibra de dispersión desplazada, lógicamente, presenta su menor valor de dispersión cromática, 1500, en la tercera ventana, ¿no? 3.5, por ejemplo, ¿no? No se especifica 1310 por lo que ya hemos explicado, ¿no? Que esta fibra está optimizada para la tercera ventana. En el caso de la fibra de atenuación optimizada, es una fibra de 1550, vean que sus características de dispersión son similares a una G652, menor de 20, ¿no? Claro, porque solamente se optimiza la atenuación, la dispersión prácticamente es la misma, ¿no? Y así tenemos las otras fibras. Ahora, ¿cuál es la diferencia justo en la que queríamos saber, lo que explicaba hace un momento? ¿Cuál es la diferencia entre una G655 y una G656? Está acá justamente. Que vean que la idea de la G655 era que esta fibra tenga un coeficiente de dispersión cromática, o digamos, relativamente mayor, ¿no? Para evitar el mezclado de las 4 ondas, ¿no? Vean, si comparamos acá en 1550, en el caso de la fibra de dispersión desplazada era del orden de 3.5, ¿no? Lo cual, lógicamente, con el PWDM denso iba a llevar un mezclado de 4 ondas. Entonces, luego desarrollamos la G655 y vean que tiene valores entre 1 a 10, o sea, valores relativamente más altos para evitar el mezclado de 4 ondas. Pero esta fibra de dispersión desplazada, vean que puede tener estas características desde 1530, ¿no? Desde 1530 hasta el orden de 1625. Es decir, estas características los tiene dentro de la banda C y la banda L. O sea, por lo tanto, tiene características optimizadas para el TWM solamente la banda C y la banda L. ¿Qué pasa con la G656? Y esa es la gran diferencia. Que tiene valores de dispersión cromática, ¿no? Acorde con aplicaciones de WDM, pero desde 1460 hasta 1550, perdón, hasta 1625. 1460 a 1625. Es decir, tiene características mejoradas en la banda S, la C y la L. Se extiende la banda. Y por lo tanto, eso da la posibilidad de tener una mayor capacidad de transporte. ¿Correcto? Eso con respecto a lo... Y lo otro, ¿no? Es, ¿qué diferencia entre A, B, C y D? Lo pueden ver acá. Porque vean, entre la A, B, C y D, vean que las características de atenuación son muy similares. Acá sí hay unas diferencias. Las características de dispersión son idénticas para las 4. Pero la gran diferencia está en el PMD. Por ejemplo, una C tiene un PMD de 0,5, menor de 0,5, y una D tiene menor de 0,2. O sea, que tenemos una menor dispersión por polarización de modo, ¿no? Esa es otra de las digamos, parámetros que marca la diferencia entre las diferentes clases de fibra óptica, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Bien, vamos a hacer unos 20 minutos. ¿Ya? Antes pasamos lista y regresamos en 20 minutos. Pero primero pasemos lista, por favor. ¿Ya?
A ver, vamos a cambiar. Lista, ¿dónde está mi lista? Voy a tomar la lista. Joder, ¿pueden ver la lista de asistencia? Sí, sí. Ok, pasamos lista entonces. Abregu. Abregu no está. Ya. Abregu no está. Acevedo, Presente, ingeniero. Alarcón, Presente, profesor. Alejandro, Presente, profesor. Aliaga, Presente. Alba, Alba no está. Presente, profesor. Ok. Auris, Auris no está. Calderón, Calderón no está. Chávez Julca, no está. Chávez Sánchez, Presente, profesor. Churata, Presente, profesor. Coaquira no está. Contreras, Presente, profesor. Escalante, Fabián, Presente, profesor. Flores, Presente, profesor. Gamarra, Presente, profesor. Giraldo, Presente, profesor. Gómez no está. Huertas, Presente, profesor. Ludeña no está. Matius, Presente, presente. Narciso, Presente, profesor. Nieto, Presente, Nieto, profesor. Príncipe no está. Quiñones no está. Quispe, Presente, profesor. Rodríguez, Presente, ingeniero. Rojas, Presente, profesor. Salazar, Presente. Sánchez, Presente, profesor. Silva, Presente. ok, Soto, Presente, profesor. Vergara, Presente, ingeniero. Vicente, Presente, profesor. Vilcapoma, Presente, profesor. Vicente Vilcapoma, están todos, ¿no? Vicente Vilcapoma. Listo. Cerramos asistente, nos encontramos en 20 minutos. Abregu. Abregu. A ver. Abregu, acá está. Ya. Entonces, registramos asistencia. Marcamos. Ok. Ok, jóvenes, nos vemos en... Recording stopped.